Hola, el tema de nosotros es pensamiento lateral a cargo de Isabela Cano y Jonathan Uribe. A continuación, vamos a hablar del tema del pensamiento lateral. ¿Qué es? ¿Qué elementos conlleva? ¿Qué características contrae este pensamiento? Para comenzar, se conoce como pensamiento lateral a una forma de razonamiento mental que permite la resolución de problemas a través de la aplicación de soluciones imaginativas o creativas. El término se emplea por primera vez en 1967 en el libro de Edward de Bono, The New Think, The Use of Lateral Thinking, como nombre de un patrón de pensamiento que se rige por caminos distintos a los empleados por el razonamiento lógico tradicional, llamado entonces pensamiento vertical, dando así con perspectivas novedosas ante cualquier situación. De este modo, la teoría del pensamiento lateral propone que al aplicar este modelo de pensamiento a nuestros dilemas cotidianos, podríamos disparar el cambio y hallar nuestras respuestas, muy novedosas, altamente creativas, a dilemas que veníamos resolviendo de una manera habitual. Algunas características de estas son: el pensamiento lateral se basa en el distanciamiento de los caminos mentales tradicionales recorridos, es decir, le apuesta a la creatividad y a las perspectivas novedosas. En ese sentido, acude a métodos y técnicas que normalmente no se usan al pensamiento organizado, como son las provocaciones, que son una suerte de juegos mentales destinados a buscar vías alternas de razonamiento. Algunas provocaciones pueden ser dinámicas de escape, palabras aleatorias, analogías, exageraciones o fraccionamientos del problema. Del modo que sea, el pensamiento lateral aspira a ser una técnica de resolución de problemas, pero al mismo tiempo un camino hacia una lógica diferente, más flexible, capaz de adaptarse a cada situación, que enfrenta y no acudir siempre a la misma caja de herramientas para enfrentar problemas diferentes entre sí. Tenemos elementos del pensamiento lateral que sustentan en cuatro elementos básicos o fundamentales. El primero es la comprobación de las suposiciones, algo similar a lo que comúnmente entendemos por mantener la mente abierta, desconfiar de los valores inmediatos, los prejuicios y los razonamientos previos que surjan ante la exposición inicial de las premisas del problema, dado que son lugares comunes, encapsulan el pensamiento e impiden la creatividad. La formulación de las preguntas correctas. El pensamiento lateral sugiere que, en lugar de enfocarnos en la solución, debemos hallar siempre las preguntas pertinentes y así saber qué tipo de respuestas necesitamos a menudo. Ello se plantea como una perspectiva inversa y contraintuitiva. Pensar la pregunta y no la respuesta. La entrada a la creatividad. El cambio y las perspectivas creativas son valoradas por el pensamiento lateral, ya que al incorporar elementos que normalmente no parecieran parte del conjunto, se pueden iluminar nuevas zonas, hallar parte de una nueva dinámica o simplemente brindar un nuevo enfoque o perspectiva. Y por último tenemos el pensamiento lógico, la deducción lógica, la rigurosidad del pensamiento y la capacidad de interpretación son el único núcleo activo correcto. La capacidad de interpretación son el núcleo activo del pensamiento lateral al cual deben conducir todas las perspectivas creativas o los razonamientos alternos. Muchas gracias. En las siguientes imágenes veremos las características del pensamiento lateral.
¿Cómo desarrollar pensamiento lateral en tu empresa? Primero, conocer los supuestos. Para desarrollar el pensamiento lateral debes conocer tanto los elementos que tiene el problema como el entorno y todo lo que puede rodearlo. Por tal razón, tienes que ser asertivo al describir las restricciones del problema. El segundo es el método invertido. Esa técnica de pensamiento lateral se basa en invertir el orden lógico de las cosas. La idea es que tomes las ideas aceptadas, lo que ya está establecido, y lo inviertas. Esto genera nuevas apreciaciones que te pueden llevar a soluciones originales. El tercero es múltiples perspectivas. El punto clave en este ejercicio es observar el problema desde varios puntos. Al tener varias perspectivas, provocas que tu equipo expanda la mente. En efecto, el pensamiento lateral juega con las múltiples posibilidades en torno a un asunto. Cuarto, ver las partes del todo. La técnica de observar cada una de las partes del todo en el pensamiento lateral se llama fraccionar el problema. Una visión macro puede obstruir o nublar la comprensión. Por eso, en ocasiones es necesario poner una lupa, ir al detalle y observar cada pequeño componente del problema para encontrar nuevas perspectivas. Quinto, ideas aleatorias. Es una técnica de pensamiento lateral que, al igual que el método invertido, hace parte de las provocaciones. Puedes desarrollar con tu equipo una dinámica que ayude a potenciar soluciones. Partan de una palabra y luego empiecen otra palabra que se relacione con esta. Con la nueva pensarán otra y así sucesivamente, obteniendo una cadena de estas. Lo principal es tratar de unir las palabras con el concepto o problema inicial. Este ejercicio es, más que todo, un detonante de la imaginación. Con tu equipo puedes iniciar añadiendo papeles en bolsas con varias palabras relacionadas al problema. Luego sacarán al azar un papel y comenzarán a compartir nuevas ideas. Y por último, preguntas para activar el pensamiento lateral. En tus reuniones puedes plantear el porqué de ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué un carro tiene frenos para poder detenerse y descender del vehículo? Lo siguiente será preguntar, ¿por qué debe detenerse un carro? Las respuestas llevarán a tu equipo a tener nuevas opciones y liberarán la mente de conceptos adquiridos. Igualmente, se pueden trabajar preguntas entre dos o más personas de tipo ¿cuándo, dónde, cómo ocurrió, por qué crees? La indagación estimula la creatividad, pues estimula el pensamiento múltiple. Este es un ejercicio útil tanto para quien indaga como para quien contesta. En conclusión, siguiendo esas técnicas de pensamiento lateral, puedes redefinir o mejorar tu modelo de negocio. No olvides que, en gran medida, las empresas que han triunfado lo han hecho porque han pensado en nuevas soluciones para viejos problemas. Yo les hablaré sobre un ejemplo de pensamiento lateral. Les hablaré sobre el ejemplo de los 6 sombreros para pensar, que fue un modelo creado por el psicólogo Edward de Bono en 1986, quien señaló que el tipo de personalidad era un factor clave en la forma en que las personas abordaban la resolución de problemas. Por ejemplo, los optimistas ven las situaciones de manera diferente a los pesimistas. Los individuos analíticos pueden generar ideas que una persona más emocional no generaría y viceversa. La idea consiste en que cada uno de los 6 sombreros de colores lo usan un miembro diferente del equipo y representa una perspectiva diferente que fomenta el pensamiento lateral. El sombrero blanco pide información que se conoce o se necesita, en otras palabras, los hechos. El sombrero amarillo representa optimismo y busca propuesta de beneficio. El sombrero negro identifica problemas y riesgos potenciales o explica por qué una idea puede no funcionar. Ese también significa el miedo, el pesimismo y la negatividad. El sombrero rojo es caracterizado por sus emociones, corazonadas e intuición. La persona que usa el sombrero rojo es libre de compartir sus gustos, aversiones, amores y odio. El sombrero verde es el que significa la creatividad. Es el que está abierto a nuevas posibilidades y percepciones. Y por último, el sombrero azul es un mediador que gestiona el proceso de ideación y garantiza que se sigan las reglas, es decir, es un facilitador.